Hay una pregunta que llevo 20 años guardando sin saber qué hacer con ella. No es mía, exactamente. Me la hizo otro hombre. Un hombre que sabía más sobre teología que yo sobre física. Y sin embargo llegó al mismo muro. Su nombre era Salvador, profesor de filosofía en la Universidad de Valladolid. 16 años compartiendo el mismo edificio, el mismo parking, el mismo bar donde tomábamos el café después de clase. Hombre de fe sólida, de esa fe razonada que tienen los que han estudiado la teología en serio y no temen las preguntas difíciles. Había dedicado 20 años de su carrera académica a explicar los argumentos de la existencia de Dios. Conocía a Santo Tomás de Aquino mejor que a sí mismo. Había escrito 2 libros sobre teología filosófica. No era un hombre crédulo. Era un hombre que había elegido la fe con plena conciencia de sus implicaciones intelectuales y vitales. Un jueves de noviembre, hace ya unos 15 años, Salvador entró en el bar donde a veces coincidíamos después de las clases de tarde. Me vio, se sentó, pidió un café y sin preámbulo, sin anuncio, con la voz de alguien que lleva demasiado tiempo callando algo, me dijo: Ernesto, llevo 20 años enseñando los argumentos de que Dios existe y esta tarde le pedí que salvara a mi hijo y el silencio fue absoluto. Nunca pensé que el silencio pudiera tener ese peso. Su hijo tenía 17 años, había tenido una crisis médica, una de esas cosas que se resuelven, que al final se resolvió. Pero en aquel momento, Salvador no lo sabía. En aquel momento, Salvador era simplemente un padre sentado frente a un silencio que no esperaba encontrar. Le dije algo, no recuerdo qué, probablemente algo torpe y bien intencionado. Soy físico, no filósofo. Y en ese momento ni siquiera tenía el vocabulario para lo que Salvador me estaba poniendo delante. Pero la frase se quedó conmigo. Durante años. Durante 20 años, para ser exacto. Porque la pregunta que Salvador me hizo no era la pregunta de un incrédulo que busca razones para rechazar la fe. Era exactamente lo contrario. Era la pregunta de alguien que ha creído toda su vida, que ha defendido la fe con rigor intelectual, que ha enseñado a otros a creer y que en el momento de necesitar de verdad lo que llevaba creyendo, se encontró con el silencio. Si Dios es Padre, ¿por qué a veces nos deja caer? No es una pregunta nueva. La han hecho millones de personas antes que Salvador. La han hecho en hospitales, en cementerios, en capillas vacías a las 3 de la mañana. La han hecho creyentes devotos que de pronto sienten que el Dios al que han rezado toda su vida no está donde siempre creyeron que estaba. Y es la pregunta que quiero pensar hoy, no para resolverla, eso no puedo hacerlo, para entender por qué duele de la manera que duele, y para ver si Einstein, de todas las personas posibles, puede darnos algo que valga la pena. Voy a empezar por algo que me parece importante nombrar desde el principio. El título de este video usa la imagen paterna. Si Dios es nuestro Padre, no es una imagen accidental, es quizás la imagen religiosa más antigua y más influyente de la tradición cristiana. El Padre Nuestro, la oración que 1.000 millones de personas han repetido durante siglos, empieza exactamente con eso. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué Padre? ¿Por qué no otra imagen? ¿Por qué no el universo, la energía, el principio, la fuerza? ¿Por qué la imagen más específicamente humana, la más cargada de psicología personal, la que activa en nosotros todo lo que llevamos desde la infancia? Hay una respuesta que viene de la psicología y que lleva décadas construyéndose con evidencia creciente. En los años 90, un investigador llamado Lee Kirkpatrick empezó a estudiar la relación entre la teoría del apego y la experiencia religiosa. La teoría del apego, si no la conocen, es una de las grandes contribuciones de la psicología del siglo XX.
La desarrolló John Bowlby a partir de los años 50. La idea central es esta: los seres humanos venimos al mundo biológicamente equipados para buscar figuras de apego. Una figura de apego es alguien más fuerte, más sabio, que provee protección y seguridad. Para un bebé, esa figura es la madre, el padre, quien cuide al niño en sus primeros años. La relación con esa figura de apego, si es segura y consistente, crea un patrón que llevamos con nosotros de por vida. Un patrón de expectativa de que cuando hay amenaza, cuando hay peligro, cuando el mundo se vuelve demasiado grande y yo soy demasiado pequeño para afrontarlo solo, hay alguien a quien acudir, alguien que está ahí. Lo que Kirkpatrick descubrió, y que ha sido confirmado en estudios posteriores hasta el más reciente publicado en el Journal of Personality en 2025, es que las personas con fe religiosa activan ese mismo sistema de apego en relación con Dios. No de forma metafórica, el mismo sistema neurológico, las mismas expectativas, los mismos patrones de comportamiento. El sistema que un niño activa cuando tiene miedo y busca a su madre es el mismo sistema que un creyente activa cuando reza en una situación de crisis. La imagen del Padre no es teología abstracta, es biología aplicada a lo sagrado. Y el problema, que Kirkpatrick también documentó con mucha precisión, es que el sistema de apego crea expectativas muy específicas sobre cómo debe comportarse la figura de apego. Una figura de apego que funciona bien responde cuando se la llama. Está presente cuando hay amenaza, no desaparece justo en el momento en que más se la necesita. ¿Ven el problema? El silencio de Dios en los momentos de crisis no es teológicamente neutral. No es una pregunta filosófica abstracta sobre si Dios interviene en los asuntos humanos. Para el sistema de apego humano, ese silencio activa exactamente lo mismo que activaría el silencio de un padre real, que no responde cuando su hijo lo llama asustado. Kirkpatrick distinguió dos tipos principales de apego religioso: el apego ansioso y el apego seguro. Las personas con apego ansioso tienden a percibir el silencio de Dios como abandono, como señal de que Dios no está, o de que no merece ser escuchado, o de que la relación con Dios está rota. El silencio produce angustia, y con suficiente tiempo produce la conclusión de que la fe misma era una ilusión, una promesa que no se cumplió. Las personas con apego seguro tienen una relación diferente con ese mismo silencio. Pueden sostenerlo sin interpretarlo automáticamente como abandono. Pueden mantener la confianza en la presencia de Dios, incluso en ausencia de respuesta inmediata. Y la pregunta obvia es: ¿qué determina cuál de los dos eres? La respuesta que da Kirkpatrick, y que los estudios más recientes han ido refinando, es que tiene mucho que ver con el tipo de apego que desarrollaste con tus cuidadores reales en la infancia. No de forma determinista. No hay condena ni destino escrito, pero hay una conexión. Las personas que crecieron con figuras de apego inconsistentes, presentes a veces, ausentes otras, impredecibles, tienen más probabilidad de llevar ese patrón de ansiedad al vínculo con Dios. Y las personas que crecieron con figuras de apego sólidas, consistentes, que estaban ahí incluso cuando no intervenían, tienen más recursos para sostener el silencio, sin que ese silencio destruya la relación. Salvador, el colega de filosofía que se sentó en aquel bar con la voz rota, era un hombre con fe intelectualmente construida durante décadas. Pero en el momento de la crisis, lo que habló en él no fue la teología filosófica, fue el niño que necesitaba que su padre respondiera. Ahora necesito traer a Einstein, porque hay algo paradójico en todo esto que no puedo dejar de notar. Albert Einstein fue uno de los hombres que más claramente rechazó la imagen de Dios como padre. No una vez, no en un momento de duda pasajera, toda su vida adulta.
en cartas, en entrevistas, en ensayos, con una consistencia que no admite malinterpretación. En enero de 1954, Einstein escribió una carta a Eric Gutkind, un filósofo judío que le había enviado un libro. La carta se conoce como la God Letter, la Carta de Dios. Es uno de los documentos más directos que tenemos sobre lo que Einstein pensaba de la religión y de Dios. En esa carta, Einstein escribió: «La idea de un Dios personal es algo que me es completamente ajeno e incluso me parece ingenua. Sin ambigüedad, sin diplomacia, la idea de un Dios personal, de un Dios que escucha, que responde, que toma decisiones individuales sobre los asuntos de los seres humanos, le parece ingenua». Y no era una posición tardía, producto del agotamiento de la vejez. En 1929, en una entrevista con el periodista Sylvester Bierek, Einstein había dicho lo mismo con igual claridad: «No creo en un Dios personal». 25 años de distancia entre las dos declaraciones, la misma posición, sin matices añadidos. ¿Cuál era el Dios de Einstein entonces? Lo explicó muchas veces, en muchos textos, con una consistencia que impresiona. En El mundo como yo lo veo, el ensayo de 1931, Einstein escribió que su religiosidad era admiración sin límites por la estructura del mundo, no una relación con un ser que escucha y responde. El Dios de Einstein era el Dios de Spinoza, el orden inteligible del cosmos, la estructura subyacente que hace que las leyes físicas sean leyes, que las matemáticas funcionen, que el universo tenga coherencia en lugar de arbitrariedad. No un ser que toma decisiones, una inteligencia que se manifiesta en la coherencia de las leyes naturales. Y ese Dios, por definición, no responde cuando se le llama, no porque no quiera, sino porque no es el tipo de entidad que responde. Es como preguntarle a la gravedad si te perdona. La pregunta no tiene objeto. Parecería que Einstein es la última persona a quien acudir con la pregunta de Salvador. El hombre que rechazó explícitamente el Dios Padre no puede decirle nada útil al Padre que buscó a Dios en el peor momento de su vida. Pero hay una carta que cambia esta lectura completamente. El 12 de febrero de 1950, un padre de Nueva York le escribió a Einstein. Este hombre había perdido a su hijo, un niño de 11 años, muerto de poliomielitis. En los años 50, la polio era todavía una enfermedad devastadora. No había vacuna generalizada. Las familias que la enfrentaban lo hacían sin los recursos médicos que existen hoy. Este padre había visto morir a su hijo de 11 años y en su desesperación hizo algo que a primera vista parece extraño. Le escribió a Albert Einstein, no a un sacerdote, no a un rabino, no a un filósofo con credenciales religiosas, al físico más famoso del mundo, al hombre que había declarado públicamente que no creía en un Dios personal, al científico que había pasado su vida calculando la estructura del cosmos sin necesitar a ningún Dios que respondiera a sus preguntas. ¿Por qué le escribió a Einstein? No lo sé con certeza. Quizás porque Einstein representaba para él la inteligencia más alta disponible. Y la pregunta que tenía era demasiado grande para las respuestas convencionales que le daban los demás. Quizás porque sentía que las respuestas religiosas que conocía ya no le alcanzaban. Quizás simplemente porque necesitaba que alguien verdaderamente honesto le dijera algo real. Einstein respondió. La carta de respuesta tiene 78 palabras. 78 palabras a un padre que había perdido a su hijo de 11 años. Las voy a citar casi completas porque son demasiado importantes para parafrasearlas. Einstein escribió: «Un ser humano es parte de un todo, llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Experimenta a sí mismo sus pensamientos y sentimientos,
como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas más cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. 78 palabras a un padre en duelo. No le dijo, tu hijo está en un lugar mejor. No le dijo, Dios tiene un plan que nosotros no podemos entender. No le dijo nada que pudiera escribirse fácilmente en una postal de condolencias. Le dijo algo mucho más difícil y mucho más honesto. La separación que sientes entre tú y lo que has perdido es, en la física del universo, una ilusión óptica. Eres parte de algo más grande que tu dolor. Y aquí está la paradoja que me tiene dando vueltas desde que leí esa carta por primera vez. El hombre que pasó toda su vida adulta diciendo que no creía en un Dios personal fue uno de los pocos que supo exactamente qué decirle a un padre cuyo Dios personal acababa de fallarle. Un padre, Einstein, respondiendo a otro padre, el de Nueva York, sobre el mayor silencio posible, el silencio de un hijo que muere. ¿Cómo se explica eso? La respuesta, creo, está en la neurociencia, o al menos la neurociencia nos acerca a ella. En los últimos años, un campo de investigación llamado neuroteología ha empezado a trazar los mapas cerebrales de la experiencia religiosa. El investigador más conocido en este campo es Andrew Newberg, neurólogo y médico americano que lleva décadas estudiando lo que ocurre en el cerebro durante la oración, la meditación y las experiencias espirituales. En estudios publicados entre 2024 y 2025, Newberg y su equipo documentaron algo que me parece extraordinariamente importante para la pregunta de Salvador. La experiencia de abandono de Dios, esa sensación específica de que Dios no está ahí cuando se le necesita, activa en el cerebro los mismos circuitos del dolor social que el rechazo interpersonal. Los mismos circuitos. La corteza cingulada anterior, la ínsula, las mismas regiones del cerebro que se activan cuando alguien a quien quieres no responde. Cuando una relación humana importante falla, cuando te rechazan en el momento en que más necesitabas ser acogido. Son las regiones del dolor social. El cerebro no distingue entre Dios no me escucha y mi padre no me escucha. Para el sistema nervioso, esas son la misma señal. Piensen en lo que esto significa. Cuando Salvador entró en aquel bar con la voz rota, lo que decía no era solo teología, era neurología. El sistema que había activado en la habitación del hospital, rezando por su hijo, era el mismo sistema que un niño activa cuando llama a su padre y su padre no viene. Y el silencio que encontró activó los mismos circuitos de alarma, los mismos circuitos de dolor que el rechazo interpersonal. Esto tiene consecuencias enormes para entender por qué el silencio de Dios duele con esa intensidad específica. No es irracionalidad, no es debilidad de fe, no es que quien lo siente esté fallando en su práctica espiritual. Es que el cerebro humano está literalmente construido para sentir ese tipo de silencio como dolor social. La biología del vínculo aplicada a lo sagrado. Lo que Salvador sintió en aquel momento no era una crisis de fe que un mejor argumento teológico podría haber resuelto. Era el sistema nervioso haciendo exactamente lo que debía hacer, interpretando el silencio de la figura de apego como lo que el cerebro siempre ha interpretado ese silencio, como señal de peligro, como ausencia donde debería haber presencia. Que eso sea así no lo hace menos real, lo hace más real. Newberg señala algo más que me parece todavía más importante.
El mismo mecanismo que crea ese dolor tiene también el potencial de crear la experiencia más profunda de conexión que los seres humanos pueden sentir. La activación de esas mismas regiones cerebrales, pero en sentido contrario, en el contexto de la oración contemplativa, produce algo que muchas personas describen como la experiencia más real que han tenido en su vida. Una sensación de presencia, de conexión, de que la separación individual no es la última palabra sobre lo que somos. La misma biología que hace que el silencio de Dios duela tanto es la biología que hace que la presencia de Dios pueda sentirse tan real. Son dos caras de la misma arquitectura cerebral. El mismo sistema que nos hace vulnerables al abandono es el sistema que nos abre a la experiencia de pertenencia. Pero vuelvo a Kirkpatrick porque hay algo en su investigación que me parece la contribución más práctica de todo este campo. Lo que diferencia a las personas que mantienen la fe después del silencio de las que la pierden no es la cantidad de fe que tenían antes del silencio. No es cuánto rezaban, no es cuánto sabían de teología. Salvador sabía más de teología que casi cualquier persona que yo conozca, y el silencio lo sacudió como si fuera la primera vez que se encontraba con la posibilidad de que Dios no respondiera. Lo que Kirkpatrick identificó como determinante es el tipo de relación, el apego ansioso que necesita respuesta inmediata para confirmar que la relación sigue existiendo, y el apego seguro que puede sostener el silencio, porque la confianza en el vínculo no depende de la respuesta puntual. Y lo que los estudios de 2025 del Journal of Personality añaden a esto es importante. El apego seguro en la fe no se construye a través de la argumentación, no se construye leyendo más teología. Se construye a través de la experiencia repetida de que el vínculo sobrevive a los momentos difíciles, a través de haber atravesado el silencio sin que la relación se rompa. No porque el silencio desaparezca, sino porque la confianza en que hay algo al otro lado del silencio tiene raíces más profundas que la respuesta inmediata. Un padre con apego seguro no es el padre que siempre lo resuelve todo. Es el padre que está presente incluso cuando no puede resolver. El padre que no desaparece cuando la situación supera sus capacidades. El padre que comunica, de alguna forma, que el hijo no está solo, incluso cuando el padre no puede hacer lo que el hijo necesita que haga. Y la pregunta que ese modelo lanza sobre la fe es esta: ¿puede la relación con Dios sobrevivir al silencio sin que ese silencio se interprete automáticamente como abandono? La respuesta que da Kirkpatrick es que depende de cómo se entiende el silencio. Si el silencio de Dios es la ausencia de respuesta de un padre que podría responder, pero elige no hacerlo, el resultado es, tarde o temprano, una de dos cosas: ira o desolación. Ira porque el padre que puede ayudar y no ayuda es un padre fallido. Desolación porque si el padre no está, la intemperie es total. Pero si el silencio de Dios puede entenderse de otra manera, aquí quiero contarles algo personal, algo que tiene que ver con mi propio padre y con el silencio. Mi padre era un hombre de pocas palabras. Quiero decir esto con precisión. No era frío, no era distante en el sentido de que no le importáramos, pero no explicaba. No consolaba con palabras, no decía te quiero con la frecuencia que uno lee en los libros sobre cómo ser buen padre. Cuando yo era pequeño y algo iba mal, mi padre resolvía. Se levantaba a las 5 de la mañana para llevarme al médico sin que nadie se lo pidiera. Trabajaba 6 días a la semana para que pudiéramos estudiar. Reparaba las cosas de la casa. Estaba en los partidos de fútbol del colegio, en la última fila, sin hacer ruido, pero no hablaba de lo que sentía. No explicaba por qué hacía las cosas. Solo las hacía. Hubo momentos, siendo adolescente, en que yo interpreté ese silencio como distancia, como que había algo que me negaba.
algún tipo de conexión emocional que otros padres sí daban y que yo no tenía. Como que detrás de ese silencio había no indiferencia exactamente, pero sí algo que no era del todo lo que yo necesitaba. Tenía 20 y tantos años cuando empecé a entender que me había equivocado. No en la observación. El silencio era real. La falta de palabras era real. Me había equivocado en la interpretación. Lo que yo había leído durante años como distancia era otra cosa completamente diferente. Era una forma de confianza que yo, desde mi posición de adolescente que necesitaba explicaciones, no podía ver todavía. Mi padre no me explicaba porque confiaba en que yo podía sostenerme. No me consolaba con palabras porque creía que yo tenía los recursos para atravesar las cosas difíciles sin que él las atravesara por mí. Su silencio no era abandono, era a su manera torpe y limitada una forma de decirme, tú puedes con esto. No siempre era útil, a veces necesitaba más que silencio. No lo idealizo. Tenía sus limitaciones como todos los padres las tienen. Pero la diferencia entre mi padre no me quiso y mi padre me quiso de una manera que yo durante años no supe leer, no es trivial. Esa diferencia es la diferencia entre una herida que contamina cada relación siguiente y una comprensión que libera algo que llevaba tiempo atrapado. Y me pregunto si la misma diferencia se aplica al silencio de Dios. No digo que el silencio de Dios sea siempre explicable como confianza. No tengo esa certeza y no sería honesto fingirla. Pero me pregunto si hay momentos en que el silencio que interpretamos como abandono podría ser otra cosa. Una presencia que no hace exactamente lo que pedimos, pero que no nos deja completamente solos. Una forma de estar que no coincide con lo que esperamos, porque las expectativas que llevamos son, en parte, las del niño que espera que el padre resuelva todo. La pregunta que Einstein le hizo al padre de Nueva York, implícitamente, fue esa. No. ¿Por qué Dios permitió esto? Si no, ¿qué cambia si dejamos de ver la separación como la última palabra sobre lo que somos? Déjenme volver a la carta al padre de Nueva York una última vez. Einstein tenía 71 años cuando la escribió. Era febrero de 1950. Le quedaban 5 años de vida, aunque él no lo sabía con certeza todavía. Llevaba ya casi 30 años en Princeton, exiliado de Europa, habiendo perdido la casa, el país, algunos amigos. Era un hombre que conocía el silencio desde adentro, el silencio de la pérdida, el silencio de la distancia, el silencio del mundo que uno conocía y que desapareció. Y sin embargo le respondió a ese padre. Podría no haberlo hecho. Recibía cientos de cartas, tenía decenas de miles sin responder en los archivos de Princeton. A este padre le respondió. ¿Por qué? No lo sé con certeza, pero tengo una intuición. Creo que Einstein respondió porque reconoció algo en esa pregunta, algo que no tenía que ver con la teología ni con la física. Un padre que busca respuesta cuando su hijo ha muerto es una pregunta que trasciende las categorías académicas. Es la pregunta más humana que existe. Y Einstein, que rechazó el Dios personal toda su vida, era también un ser humano que había perdido cosas y que sabía qué se siente cuando el universo no responde. Lo que le dijo no fue un consuelo fácil. No fue, tu hijo está en un lugar mejor. Fue algo más honesto y más exigente. La separación que sientes es una ilusión óptica de la conciencia. Somos parte de algo más grande. La tarea es ampliar el círculo. Eso no elimina el dolor. No lo pretendía. 78 palabras no eliminan el duelo por un hijo de 11 años, pero abre algo, una grieta pequeña en la pared del silencio. Y me parece que hay una cosa más en esa carta que vale la pena mirar. El hombre que dijo, no creo en un Dios personal, el mismo hombre que encontró ingenua la idea de un Dios Padre que escucha peticiones, fue capaz de responder a ese Padre con más compasión
y más honestidad que muchas respuestas religiosas convencionales que yo he escuchado en circunstancias similares. La paradoja es esa. El hombre que rechazó el Dios que consuela fue uno de los pocos que supo cómo consolar cuando el Dios que consola había fallado. No tengo explicación completa para esa paradoja, pero creo que tiene algo que ver con que Einstein nunca prometió lo que no podía cumplir. No dijo, hay un Padre divino que te escucha y que tiene un plan. Dijo, eres parte de algo más grande que tu dolor individual. Eso es más difícil de escuchar y es más verdadero. Voy a intentar juntar todo esto, no para resolver la pregunta, sino para ver qué forma tiene. Kilpatrick nos dice que cuando los creyentes rezan en momentos de crisis, activan el mismo sistema neurológico que los niños activan cuando buscan a la figura de apego. El cerebro no distingue entre la búsqueda de Dios y la búsqueda del Padre. Newberg nos dice que la experiencia de abandono de Dios activa los mismos circuitos del dolor social que el rechazo interpersonal. El mismo sistema que nos conecta con los demás es el sistema que registra el silencio de Dios como herida. Y Einstein, desde afuera de la fe en un Dios personal, escribió 78 palabras a un padre en duelo que contienen algo que me parece más útil que muchas respuestas teológicas. No te prometió que Dios escucha. Te dijo que la separación que sientes no es la última verdad sobre lo que eres. Esas tres piezas, la psicología del apego, la neurociencia del dolor espiritual y la carta de Einstein al padre de Nueva York, no resuelven la pregunta de Salvador. No dicen si Dios existe, ni si escucha, ni si interviene. Eso está más allá de lo que la ciencia puede decir y más allá de lo que yo puedo decirles. Pero sí dicen algo que me parece importante. El silencio de Dios duele, como duele no porque la fe sea ilusión. Duele porque el cerebro humano está construido para sentir ese tipo de silencio como señal de peligro. No es debilidad. Es arquitectura. Y la diferencia entre el apego ansioso y el apego seguro en la fe no está en cuánto se cree, sino en cómo se sostiene el silencio cuando llega. Si el silencio destruye la relación o si la relación puede sobrevivirlo. Ahora quiero ser honesto sobre algo que no sé cómo no decir. No sé si Dios existe en el sentido en que Salvador lo enseñó durante 20 años. No sé si hay un Padre divino que escucha y que tiene un plan. No tengo esa certeza y sería deshonesto fingirla. Lo que sí sé, después de 32 años mirando la física y 10 años mirando las cartas de Einstein, es que hay una diferencia enorme entre dos tipos de silencio. El silencio que es ausencia, la nada, el vacío donde debería haber algo y no hay nada. El silencio que confirma que estamos solos en un universo que no tiene respuesta para ninguna de nuestras preguntas más importantes. Y el silencio que es presencia sin palabras. La forma en que mi padre estaba sin decir nada. La forma en que el universo de Einstein tiene coherencia sin que nadie la esté enunciando en este momento para nadie. La diferencia entre esos dos silencios no se puede demostrar. No en el sentido científico del término, pero tampoco se puede demostrar la diferencia entre el silencio del padre que abandonó a su hijo y el silencio del padre que confía en que su hijo puede sostenerse. Ambos son silencios, ambos duelen de la misma manera mientras se atraviesan. Lo que los distingue no es el silencio en sí, es lo que hay dentro del silencio. Y eso solo se puede conocer con el tiempo, cuando la distancia da perspectiva que en el momento de la crisis no estaba disponible. La pregunta que me dejó Salvador tiene una reformulación que he tardado 20 años en encontrar, no porque sea una respuesta, sino porque es una forma diferente de mirar la misma cosa. La pregunta original era, si Dios es Padre, ¿por qué a veces nos deja caer? La reformulación es,
¿Qué cambia si lo que yo interpreté como abandono fue en realidad la distancia necesaria para que pudiera ser yo? No digo que esa sea la respuesta correcta. No sé si lo es. Hay situaciones de dolor tan brutal que esa reformulación suena a intelectualización fría de algo que merece más respeto. El padre de Nueva York, que perdió a su hijo de 11 años, no necesitaba un concepto filosófico. Necesitaba a su hijo. Pero hay momentos, no todos, no los más brutales, hay momentos en que el silencio que interpretamos como abandono podría tener otra lectura. El padre que no resuelve porque confía en que el hijo puede atravesar esto. La figura de apego que no viene corriendo no porque no le importe, sino porque algo en la forma en que está construida la existencia requiere que ciertas cosas se atraviesen desde adentro, no desde afuera. No lo sé con certeza. Lo digo como posibilidad, como grieta en la pared. Si me encontrara hoy con Salvador en aquel bar, con la misma pregunta que tenía hace 15 años, creo que le diría algo diferente a lo que le dije entonces. No le diría que Dios sí respondió, aunque él no lo escuchara en ese momento. No tengo forma de saber eso. Le diría que el silencio que sintió aquella tarde es neurológicamente real, que su cerebro estaba respondiendo exactamente como debía responder ante la ausencia de una figura de apego en el momento de máxima necesidad, que eso no es debilidad, no es falla de fe, es la arquitectura del vínculo humano aplicada a lo sagrado. Le diría que Einstein, el hombre que rechazó toda su vida al Dios Padre, respondió a un padre en duelo con más honestidad y más compasión que muchas respuestas teológicas convencionales. Y que en esas 78 palabras hay algo que vale la pena leer despacio, en los momentos en que el silencio de Dios se hace más pesado. Y le diría que la pregunta que él me hizo esa tarde, si Dios es Padre, ¿por qué nos deja caer?, puede tener otra lectura. No la lectura del abandono, la lectura del padre que confía en que el hijo puede sostenerse, que no siempre interviene no porque no esté, sino porque la intervención permanente no es lo que el hijo necesita para crecer, aunque en el momento de caer así lo parezca. No sé si esa lectura es correcta. No sé si el universo tiene algo que se parezca a intención o a amor paternal. Einstein tampoco lo sabía, y era más inteligente que yo. Pero sé que la pregunta merece más que la respuesta fácil en cualquier dirección. Merece que nos sentemos con ella, que la sostengamos sin aplastarla en una certeza prematura que nos ahorre la incomodidad de no saber. Salvador enseñó durante 20 años los argumentos racionales de la existencia de Dios, y un jueves de noviembre los encontró insuficientes frente a la cama de su hijo. No porque fueran falsos, sino porque en ese momento lo que habló en él no era el teólogo, era el padre. Y los padres, humanos o divinos, reales o imaginados, no se miden por los argumentos que saben esgrimir. Se miden por lo que están cuando su hijo los necesita y no saben qué hacer. Eso todavía no lo entiendo completamente. 32 años de física no me alcanzaron para entenderlo. 10 años de cartas de Einstein no me alcanzaron para entenderlo. Pero al menos ahora sé que la pregunta no tiene respuesta sencilla. Y que quien te diga que sí la tiene, en cualquier dirección, probablemente no ha estado todavía en el piso de un hospital a las 3 de la mañana preguntándose si algo más grande que él mismo está o no está. Y eso, de alguna manera, es lo más honesto que puedo decirles esta noche. Cuídense y no dejen de hacerse preguntas.